gracias, padre Mario Mejía. Agradecerle a todos los organizadores de las Juventudes con Andrés que nos han permitido estar hoy aquí. Aquí un compañero me decía que llegué tarde, sí. Ofrezco mis disculpas por llegar tarde, la verdad, que a veces en Bogotá es mucho el itinerario que nos están poniendo frente a ya tan solo 3 o 4 semanas. 2 o 3 temas del programa muy corto, muy resumido, y dejar buena parte para contestar las preguntas que se nos han hecho, si bien quieren que la hagamos escrito o quieren que sea sabido, que buena parte de las preguntas también se contestan en el programa. Entonces yo lo dejo a consideración de ustedes cuál propuesta quieren, o si mezclamos las dos, tratamos de hablar muy breve sobre 2 o 3 aspectos y contestar la mayoría de las preguntas si se pueda. ¿La tercera? ¿Más? Bueno. Al país le está comenzando a ir bien. Yo creo que hay un nuevo modelo económico que nos va a permitir que Colombia... Preocupa que buena parte de todo este beneficio que está obteniendo el país no se está viendo reflejado. ¿Cómo vamos a realizar este programa de gobierno? Además, porque yo creo que no se puede presentar lo que viene sucediendo, lo que sucedió con el actual gobierno. Ayuda, podamos comenzar a implementar ese programa de gobierno desde la Presidencia de la República. ¿Y de dónde parto yo? Yo parto de las oportunidades. A partir de este gobierno, tenemos que comenzar a implementar una política que nos permita garantizar la educación básica como lo establece la Constitución Política de Colombia a los jóvenes entre los 5 y los 15 años, y con niños colombianos que tienen la oportunidad de ir a la escuela, tan solamente podemos insistiendo en la creación de un fondo que nos permita que los jóvenes tener la oportunidad a través de un fondo especial para financiar sus estudios. ¿De qué se trata? Volver a creer en su gente, que ellos no están buscando unos recursos por parte del gobierno, tienen que ir a hacer los mismos para el colombiano cuando se gradúe, cuando tenga la posibilidad de obtener ingresos, va a devolver esa plata y comenzar a pagar esa parte, es financiar también a los jóvenes profesionales. Hay muchos profesionales en Colombia, lo hemos sentido, lo hemos palpado en las universidades, fondos similares a los de los países asiáticos o similares a los de algunos países europeos, pues a la microempresa. Cerca del 50% y más del empleo en Colombia lo generan las microempresas, por eso en el país, y de esta manera proyectar una nueva Colombia. Yo creo que el problema fundamental del país, si lo ligamos también a las oportunidades, es que tenemos que buscar la guerrilla, y yo le he dicho a la guerrilla que le diga al país qué es lo que quiere. Si la guerrilla nos dice a los colombianos qué es lo que ella quiere, yo creo que vamos a resolver el problema. Si la guerrilla nos dice a nosotros qué es lo que ella está buscando, yo he propuesto que si llego a la presidencia de la República me voy a sentar directamente a dialogar con la guerrilla si ellos nos dicen al país qué es lo que quieren. Que vamos a hacer esa voluntad de hacer la paz en Colombia. Si no, tendremos que seguir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, tendremos que seguir garantizando la aplicación y el respeto a nuestra Constitución, de proteger la vida, de proteger la honra y los bienes de todos los colombianos. Y de la mano tenemos que hablar de la preocupación de la ama de casa que hace su mercado, se baja del bus y le están robando en el paradero. O la preocupación de que si el marido llega tarde, su compañero tiene la angustia si lo han atracado o si lo han asesinado. Las capitales de Colombia. Ahí vamos a tener que centrar un esfuerzo. Y por último, yo creo que hay otro tema en el cual voy a centrar el esfuerzo del próximo gobierno. Propuesta clara, una propuesta concreta. En el Congreso de Colombia comencé a estudiar con los senadores amigos, un proyecto que nos permitiera hacer una evaluación, no solamente en Colombia, y descubrimos que posiblemente en el lugar en que más se han librado batallas contra la corrupción y mejores, en Hong Kong existe una comisión encargada de combatir la corrupción. Pues bien, la Procuraduría contra la Corrupción, la cual estará asesorada del segmento más importante de esta comisión. ¿De qué se trata? De que se combatir la corrupción. En muchas ocasiones ustedes lo han vivido y uno lo vive, que hay arquitectos que tienen que sacar una licencia de construcción y son muchos los trámites que se tienen que hacer. Tenemos igualmente que implementar normas que nos permitan también, como yo lo propongo, que todo empleado público que entre, donde yo creo que va a haber más problemas, y así lo sentí un poco en el Congreso de Colombia, pero que tenemos que hacer un esfuerzo importante, es acabar con los testaferros. Es a través de los testaferros donde se presentan los grados de corrupción más elevados en Colombia. Y por eso yo propongo que se levante el velo societario para que de esta manera el Estado pueda investigar y puedan los colombianos investigar hacia dónde se están destinando los recursos a través de muchas de estas sociedades testaferras.
Hay una fórmula nueva con Luis Fernando Ramírez, un hombre joven también que aspira conmigo a llegar a la vicepresidencia de Colombia. Una fórmula que la estamos basando no en las maquinarias, sino en una nueva Colombia, en una Colombia mejor, una fórmula del futuro como la que estamos planteando y que le aspiramos que su respaldo y el respaldo de todos los colombianos nos den la oportunidad de llegar a la presidencia el próximo 29 de mayo. Yo no me quiero alargar más aquí y prefiero dejarles el tiempo a ustedes para contestar las preguntas que nos han venido formulando. Entonces yo le pediría a los organizadores que escogiéramos el mecanismo para las preguntas y después veremos si hay tiempo para que también del auditorio y de ustedes puedan salir preguntas hacia nosotros. Entonces queda abierta para los organizadores. Campaña política sea necesario hacer referencia al contendor del momento, que es Ernesto Samper. Un hecho es, preguntan varios. A ver, empecemos por la encuesta, ¿cierto? Efectivamente, las encuestas de hace 15 días había una diferencia, si mal no recuerdo, entre 9 y 10 puntos con el doctor Samper Pizano. La última encuesta que yo conozco y que tuvimos oportunidad de leer hace 2 días nos está dando un empate. Por lo tanto, yo creo que el repunte de los últimos 15 días ha sido muy importante para nosotros. Hemos logrado acercar diferencia a esos 2 o 3 puntos que existen en este momento, que con el margen de error, insisto, nos dan un empate. Pero a ver, yo me concentro, inclusive yo he mantenido, porque he sido coherente en mis planteamientos, que la encuesta importante ganar es la del 29 de mayo. Y allá es donde hay que centrar los esfuerzos, a invitar a los colombianos a que el 29 de mayo nos acompañen con su voto. ¿Cuál es una diferencia clara con el doctor Samper? En que yo tengo un programa de gobierno claro, coherente y serio. Y ese es el programa que yo presenté el mismo día que me presenté yo como candidato a la presidencia de la República, y que lo vamos a dejar aquí a consideración también de ustedes en buena parte, para que quien quiera pueda compenetrar mucho más en el programa. Y yo creo que hay claras diferencias, y en diferencias concretas. Infortunadamente yo le he venido insistiendo al doctor Samper de que tengamos un debate en vivo y en directo en los medios de comunicación. Hay las posibilidades de que se haga en una universidad en Bogotá, en los Andes, ha propuesto que se pueda realizar. También nos ha invitado a la Javeriana, yo he dicho que estoy dispuesto también a ir a la Javeriana a hacer ese debate que tienen todos los elementos desde el punto de vista de comunicaciones para hacerlo. Pero yo creo que lo que importante es que el país tenga la posibilidad de que cada candidato pueda presentar qué está pensando, cuáles son sus tesis, cuál es su programa para el próximo gobierno. Algo, yo creo que en algo ustedes, si vieron el programa con el panorama, pudieron darse cuenta de las diferencias que existen en los candidatos, a pesar de que no era un debate. La verdad que Panorama fue unas entrevistas a cada uno de los candidatos sobre distintos temas, pero yo creo que hay claras posiciones en esta exposición que pudimos hacer ante Panorama. Yo también he dicho que el mismo día que presenté mi programa y mi candidatura ante el pueblo colombiano, le envié el documento al doctor Samper para que tuviera la oportunidad de criticarlo y de compartirlo con nosotros. Y veo que hasta el momento él no lo ha leído con relación al tema del capitalismo salvaje. Si ustedes me preguntan a mí cómo definiría su programa económico, yo lo definiría diciendo que es un programa económico con rostro humano, que lo que busca es identificarse como me he identificado yo con la economía social, que el país no debe buscar, como ustedes me oyeron, simplemente tasas de crecimiento por crecer, sino ir de la mano con su gente e invertir con su gente. Mi programa tiene una clara diferencia con el del doctor Samper y es un programa que lo que busca es crear nuevas oportunidades para los colombianos. Yo no hablo del empleo por el empleo, yo creo que tenemos que tener empleo productivo y creo que tenemos que llegar a tener empleo bien remunerado. Y parte de ese programa nace precisamente de las oportunidades que se tengan a través de la educación. Y yo creo que hay una muy clara diferencia. Y a medida que se compenetra en las posiciones que hemos asumido, yo creo que hay muchas diferencias con el doctor Samper. En el manejo de las relaciones con Cuba hay diferencias. El doctor Samper ha hablado de la legalización de la droga, yo me opongo a la legalización de la droga. Si hablamos de temas que tienen que ver con las nuevas oportunidades del país, yo creo que hay una clara diferencia. Y ha habido, en los lugares en que hemos podido compartir nuestro programa, hemos tenido la oportunidad de mostrar esas diferencias existentes. Y yo les diría, como terminé, una clara diferencia es la fórmula presidencial. Nuestra fórmula no es la fórmula de las maquinarias. Mi fórmula es una fórmula distinta. Posiblemente la gente a veces se preguntó por qué Luis Fernando Ramírez acompaña a Andrés Pastrana. Y la gente sufrió a veces decepción porque
Lógicamente, como queríamos que Noemí nos acompañara, desafortunadamente por razones personales no lo pudo hacer. Invitamos a una persona distinta. Y a veces la gente lo que se ha y me ha explicado es, ¿por qué no nombró usted a una persona que le pudiera traer votos a ese político que podía ser de la clase tradicional? Y yo les he dicho, porque yo estoy presentando una alternativa distinta, una alternativa mirando hacia el futuro, una alternativa de la nueva Colombia. Y por eso invité a Luis Fernando Ramírez a que me acompañara en la fórmula de la vicepresidencia de la República. Y fue una excelente escogencia, y con Luis Fernando Ramírez vamos a crear ese nuevo país de oportunidades y de mejor vivir que están anhelando los colombianos. A ver, aquí frente a las preguntas también da tiempo de pensar. Y voy a culminar la pregunta anterior porque me faltó algo importante decir. Porque ahora veo que el doctor Samper se contradice, diciendo que la campaña de agravios es la de Andrés Pastrana, la campaña de agravios es la del doctor Samper Pizano y en esa no voy a caer. Ustedes recuerdan cuando llegó el doctor Samper le preguntaba, ¿y usted qué opina del doctor Andrés Pastrana? Y dijo, no, ese es el nombre del bigotico. Por ahí empezó con el tema del bigotico. Le dije, sí, bueno, el tema del bigotico, sí es el programa de gobierno del doctor Samper. Posteriormente, el otro día, estaba él en radio, yo no sé si ustedes lo oyeron, lo llamé. Y le dije a quien estaba en radio, le dije, oiga, Ernesto, ¿por qué no me espera 10 minutos, que yo estoy a 10 minutos de carro y voy allá y hablamos sobre el tema de Bogotá? Y él me dijo, no, yo me voy para Medellín. Y resulta que por haberle propuesto un debate, dijo, no, es que el candidato Andrés Pastrana es un mentiroso. Entonces esa política de agravios no va con Andrés Pastrana. Yo he hecho muchas campañas políticas y el país me conoce que en ese tema de los agravios no voy a caer, como lo está haciendo el doctor Samper. Y además que lo está haciendo es a través de quienes lo acompañan en sus giras políticas. Por lo tanto, yo rondaría que una clara diferencia con la campaña de Ernesto Samper es que él quiere hacer una campaña de agravios y yo personalmente quiero hacer una campaña sobre programas y hacia allá estoy centrando los esfuerzos. Segundo, sobre el tema del Valle. Yo creo que en este nuevo proceso de apertura que está viviendo el país, el Valle tiene que convertirse en la puerta de la apertura económica en Colombia. Yo creo que si hay dos departamentos que estaban en las condiciones y en la capacidad de comenzar a competir en el proceso de apertura era Antioquia y el Valle. Y por eso tenemos que destinar nosotros los recursos que nos permita que el Valle comience a ocupar esa posición en el campo colombiano, dentro de este proceso que está viviendo el país. Partamos de una base, el Valle, y esa es una de las críticas que permanentemente uno oye en esta región, del comité intergremial, de sus líderes gremiales, de los distintos líderes del departamento, es que al Valle no se le está retribuyendo con los recursos con los cuales igualmente está aportando al presupuesto nacional. El Valle genera cerca del 14% de los ingresos de la nación y tan solo las inversiones que regresan al Valle se calculan en un 7.4% que se están haciendo en este departamento. Entonces yo comenzaría diciendo que frente al Valle necesitamos, en primera instancia, como yo propongo para que la apertura sea una realidad, infraestructura. Tenemos que construir no solamente las vías, como el caso de la carretera a Buenaventura, en autopistas de altas especificaciones para que nos permitan exportar nuestros productos. Tenemos que hacer inversiones en infraestructura también en las vías internas del departamento para poder también sacar los productos a través de Buenaventura. Tenemos que recuperar la línea férrea entre Yumbo y Buenaventura, también como un elemento fundamental para poder nosotros sacar nuestra carga hacia Buenaventura. Pero tenemos que invertir en el puerto de Buenaventura, invertir en el dragado, invertir en la recuperación del puerto para que puedan llegar los barcos de buen calado a ese puerto que es el puerto más importante del país, invertir en la infraestructura portuaria que nos permita que ese puerto también sea un puerto eficiente. Hay que invertir en el Valle en todo el tema que tiene que ver con la parte energética. El departamento del Valle se queja de que en unos cortos periodos de tiempo van a tener que asumir la posibilidad de un racionamiento porque no se le están dando las condiciones al departamento y a esta zona del país de que tengan los recursos para poder desarrollar los planes y programas que se tienen consignados. Por eso yo he insistido en que hay que hacer las inversiones para que a partir del próximo 7 de agosto comencemos y culminemos el diseño del proyecto de Calima 3 para que comencemos a darles alternativas al Valle frente al tema energético. Pero de la mano tiene que ir el proyecto de la gasificación del poliducto del Pacífico. Y yo creo que no solamente el Valle, sino el país va a tener que entrar en todo este proceso de gasificación. Y por eso yo propongo que para el 2010 el país pueda tener cerca de 80% de sus viviendas con gas. Más o menos 3.3 millones de hogares tengan la posibilidad de tener gas y de esta manera podemos nosotros no solamente aprovechar nuestros recursos naturales,
sino bajar los costos de los servicios públicos. Y adicionalmente, yo creo que también en el departamento del Valle tenemos que centrar esfuerzos importantes en recuperar el sector agrícola, que no simplemente nos quedemos en el monocultivo de la caña, sino que teniendo las tierras que tenemos aquí en este departamento, podamos nosotros implementar una política clara y seria que nos permita recuperar el sector agrícola colombiano. ¿Y hacia dónde? Adicionalmente debemos centrar los esfuerzos a recuperar el Pacífico. Somos miembros a partir de hace algunos meses de la Cuenca del Pacífico. Tenemos que sacar nosotros provecho, porque es increíble pensar que mientras al otro lado del Pacífico encontramos los países más ricos, a este lado del Pacífico estamos encontrando la pobreza más grande que existe hoy en la humanidad. Y por eso tenemos que sacar provecho del Pacífico y tenemos que convertir a Colombia en un país activo de la Cuenca del Pacífico y de esta manera también poder proyectarnos a esos mercados que son los mercados más importantes que tenemos hoy en día para poder entrar a competir. Es una ventaja. Antonio Caballero dice: Pastrana dio marcha atrás y prefirió, por falta de coraje político, endeudar a Bogotá en 500.000 millones de pesos de hoy. ¿Volvería usted a endeudar a la nación de ser elegido presidente? Me mostraron esa pregunta y me dijeron, ¿quieren que se la haga? Y digo, claro, porque es la oportunidad de poder demostrar lo que uno hizo. Ojalá hubiera podido tener 500.000 millones de pesos para votar, para haber hecho mucho más de lo que hice en la capital de la República. Lo que yo comenzaré diciendo que hay claramente un desconocimiento por parte de Antonio de la problemática de las finanzas de Bogotá. No los voy a llenar de cifras porque creo que lo que no se trata es de llenarlos de cifras sobre la ciudad, pero muy rápidamente les comento cómo funciona Bogotá. Bogotá funciona en lo que se denomina la administración centralizada y lo que son las empresas descentralizadas del distrito. En la administración central de Bogotá, ¿quiénes participan? Básicamente la Secretaría de Obras, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, el Departamento de Acción Comunal, por mencionar algunos ejemplos. Y en las entidades descentralizadas, básicamente son la empresa Energía, la empresa de Acueducto y la empresa de Teléfonos de Bogotá. ¿Qué sucedió en Bogotá? ¿Cómo recibí yo la alcaldía? La alcaldía la recibí yo con una deuda de la administración central de 14.000 millones de pesos. El Código Fiscal de Bogotá establece que la capacidad de endeudamiento que puede autorizar el Consejo de Bogotá no puede sobrepasar el 20% de los ingresos corrientes del distrito. Y con base en esta autorización que da el Consejo de Bogotá al alcalde, el alcalde puede salir a contratar los créditos necesarios para poder cumplir con esa norma. Insisto, 20% de los ingresos corrientes de la ciudad. Como les decía, yo recibí Bogotá con 14 o 15.000 millones de pesos de deuda, no era una deuda muy elevada. El Consejo de Bogotá nos autoriza, dentro de estas normas establecidas del Código Fiscal, el contratar los recursos, y contratamos recursos que al finalizar termina mi administración dentro del porcentaje autorizado por el Consejo, con cerca de 23.000 millones de pesos de deuda de la ciudad. Es decir, dentro de los límites establecidos del Consejo, porque no los podíamos sobrepasar. Entonces, ahí en ese caso no hay endeudamiento de la ciudad, sino simplemente la ciudad venía endeudándose en los límites normales de la capital de la República. ¿Y dónde están esos 23.000 millones? Porque lo importante no es obtener los recursos, sino como los bogotanos lo vieron, ¿dónde están esos recursos? Nosotros logramos construir cerca de 18 puentes en la ciudad, creamos escuelas, creamos las posibilidades a través de los centros comunitarios, invertimos en buena parte en todo lo que era infraestructura de la ciudad, y la gente hoy lo que reconoce en Andrés Pastrana es precisamente un alcalde que hizo cosas, y por eso esos recursos vieron que se invirtieron efectivamente en la ciudad. ¿Dónde está la deuda grande de Bogotá? La deuda grande de Bogotá está en las entidades descentralizadas, en esas empresas descentralizadas, Energía, Acueducto y Teléfonos. Básicamente la deuda de Bogotá está concentrada en la empresa Energía. El 75% de la deuda de Bogotá está concentrada en el proyecto Guavio, un proyecto que ese crédito se contrató en el año de 1982 y que solamente hasta el año pasado se pudo culminar. Entonces, el 75% de buena parte de esa deuda grande de Bogotá está consignada en un proyecto como el proyecto Guavio y la empresa Energía, con un recurso que fue contratado cerca de casi 8 o 10 años antes de que yo llegara a la alcaldía. El segundo tema, donde está la deuda de Bogotá, que no tienen situaciones difíciles, es la empresa de Teléfonos y la empresa de Acueducto. Ellos han continuado con su programa,
se tienen recursos del Banco Mundial y del Banco Interamericano, y el proyecto Bogotá 4, que fue el que nosotros entregamos, en que le dimos agua a 3 millones de bogotanos, nos dio la posibilidad de recuperar la calidad de vida de los sectores más pobres y más marginados de Bogotá. Y por último, el de la empresa de teléfonos, que se hizo un contrato de 250.000 líneas que le da la posibilidad a Bogotá de que pueda proyectarse al futuro. Por lo tanto, insisto, hay un desconocimiento de la deuda de Bogotá. Perdón, la otra parte de la deuda de Bogotá es el denominado Ciudad Bolívar, que son 115 millones de dólares que se contrató en el año 83, si mal no recuerdo. Por lo tanto, la deuda de Bogotá es una deuda pasada y no una deuda contraída por Andrés Pastrana. No los quiero llevar con más cifras porque sé que ese no es un tema que ustedes quieren conocer, pero sí era bueno hacer claridad que nosotros mantuvimos la capacidad de endeudamiento de Bogotá. Además, porque yo resumo, a uno le prestan plata a los banqueros cuando tiene con qué pagar. Y lo que mira primero los banqueros era eso. ¿Cuánta plata le va a entrar a la Administración Central de Bogotá para poderle prestar? Y con eso nos prestaron la plata para hacer la alcaldía en la ciudad. Vamos a hacer esta última pregunta y después dejamos abierta para que si ustedes quieren puedan preguntar sobre otros temas que posiblemente hayan quedado en el tintero. Yo personalmente nunca he creído en la legalización de la droga. Creo que es el camino fácil y donde podemos llevar a que nuestros jóvenes caigan en un problema mayor. Partamos de una base, el país hasta el momento ha tenido problemas de droga, lo que se denominan las drogas suaves, que son la marihuana y que son la cocaína. Pero comenzamos a tener el tema de la amapola, con las posibilidades de que sea la heroína la que llegue a Colombia. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Yo comencé a implementar un programa en Bogotá frente al tema de la drogadicción. Y hay una frase que he venido utilizando permanentemente en los foros internacionales y es que Colombia siempre creyó ser un país exportador de droga y no un país consumidor. Y yo les cuento este caso. Cuando yo llegué a la alcaldía de Bogotá hice una encuesta para buscar información que nos dijera cuál era el promedio de iniciación de la droga de los niños en la capital. Y resulta que esa encuesta nos dio unos datos verdaderamente impresionantes. El promedio de iniciación de la droga en Bogotá de los niños es de 10 años. Y por eso comencé a implementar un programa de prevención y educación. ¿Cómo? Ese programa lo desarrollamos con la universidad privada, capacitamos lo que denominamos los psicólogos en agentes de prevención, que nos permitieron trabajar con las comunidades, trabajar en los barrios, trabajar en las empresas. Los niveles comenzaron a bajar y yo creo que Bogotá, ese programa de prevención y educación, es el programa modelo hoy de las Naciones Unidas para implementarlo en otros lugares del mundo. Pero segundo, ¿cómo acabamos con el tema de la droga? Yo creo que en primera instancia, educación, evitando la deserción escolar y dándole alternativas sanas a los jóvenes en su tiempo libre. Alternativas culturales, alternativas de recreación y alternativas deportivas. Y por eso en mi programa yo propongo que tenemos que centrar un esfuerzo importante en generar nueva infraestructura, en generar posibilidades de que los jóvenes se queden en el colegio, de que puedan trabajar con sus maestros, de que puedan hacer deporte, de que puedan dedicarse a actividades recreacionales y de esta manera comencemos a acabar con el tema de la droga en el país. Y cuando uno recorre, cuando uno tiene oportunidad de dialogar con las comunidades, esto es lo que se encuentra y esto es lo que quieren los jóvenes para evitar precisamente caer en la tentación de la droga. Hacia allá yo creo que hay que centrar esfuerzos, prevenir y educar. Y lógicamente de la mano el tema de la educación y el tema de alternativas sanas al tiempo libre de los jóvenes en Colombia. Entonces yo daría la posibilidad de que nos hagan algunas a partir de la base, cómo vamos a hacer de que Colombia aplique un modelo como el que tenemos, que es el de nuestras exportaciones, y es también de la mano de la regulación, pero tenemos que ir de la mano también de la priorización del gasto. Y ahí tiene que ver el tema que constituye como el elemento fundamental o como la gran causante también del tema de la regulación en Colombia. Entonces, si nosotros aplicamos disciplina fiscal, puede que no coincida, hagamos un análisis, puede que no que combatir la inflación como el aspecto fundamental para evitar la regulación. Disciplina fiscal. ¿Qué está pasando con el gobierno? El gobierno del presidente Gaviria le pidió al sector privado que se amarrara el cinturón, pero resulta que el gobierno no se amarró el cinturón, y lo vemos en las propias cifras y en las propias estadísticas del ministro de Hacienda. Si ustedes recuerdan, yo como alcalde de Bogotá le propuse al alcalde de Nueva York, al alcalde Koch en aquella oportunidad, que por qué no hacíamos una reunión de alcaldes del mundo para ver y analizar el tema de la droga. Y él me la propuso que lo hiciéramos en Nueva York porque allá tienen problemas muy graves. Y yo creo que por primera vez comenzamos a despertar el interés de los alcaldes en temas como el de la drogadicción. Yo me recuerdo en el año 90 cuando fui invitado a participar en la cumbre de alcaldes de Estados Unidos a exponer mi programa de la prevención y todo lo que opinaba sobre el tema del narcotráfico, que como un caso insólito, si ustedes se recordarán, resulta que el alcalde de la capital de Washington, el alcalde Marion Barry,
había sido capturado consumiendo cocaína. Y resulta que era una cumbre de alcaldes y que nos iba a dar la bienvenida era el alcalde que había sido capturado por ser uno de los consumidores. Yo personalmente me levanté del escenario en señal de protesta porque creía que no era justo que quien consuma la cocaína nos fuera a dar la bienvenida a quienes estamos combatiendo el tema de la droga. Y yo creo que el país lo que tiene que buscar es claras posiciones frente a este tema. Yo creo que es injusto el mundo con Colombia. Hemos sacrificado a nuestros mejores hombres de la política, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, los mejores colombianos, por combatir la droga para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Inclusive estamos haciendo inversiones en nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de estar haciéndolas en salud, en educación y en vivienda, para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que lo que es necesario es que el mundo entienda que esta lucha Colombia, o Perú, o Bolivia, que nos ha acusado de narcotráfico, no la podemos librar sola. Si no tenemos el respaldo del mundo entero, no vamos a poder salir adelante. Y por eso necesitamos combatir con recursos que nos permitan combatirla en su lugar de origen, pero con recursos también que nos permitan prevenir y educar que nuestros jóvenes caigan en el tema de la drogadicción. Por eso yo he sido claro en esa política. El país tiene que continuar luchando contra el narcotráfico. Colombia no ha variado esa posición y no es justo que inclusive los Estados Unidos nos presenten contradicciones. Y yo digo contradicciones porque no es claro pensar usted lo que viene sucediendo, de que los Estados Unidos nos califican de una narcodemocracia y es el propio gobierno de los Estados Unidos el que elige al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al presidente Gaviria, con su impulso y con su esfuerzo, y después nos califican de narcodemocracia. Yo creo que es injusto y Colombia tiene que mantener esa política y llevarla adelante. A ver. Hay la posibilidad de unos subsidios selectivos que pueda permitirnos proteger ciertos productos, pero yo creo que hay que invertir más que simplemente hablar de subsidios. Tenemos que buscar mecanismos que nos permitan, no como lo dice el gobierno está diciendo, el agro es ineficiente en Colombia. No, no es ineficiente el agro en Colombia. No puede decirse que el agro es ineficiente cuando tienen los temas de la inseguridad, no pueden regresar a sus fincas, no pueden ser productivos, porque tenemos el tema de inseguridad. Hay que invertir en aumentar el presupuesto, tenemos que invertir en aspectos, yo diría que más que subsidios. ¿Por qué no tomamos el modelo como la CIAT aquí o Celicaña? Que pueda el sector privado, como lo ha demostrado, invertir en mejorar nuestra productividad y de la mano yo creo que debemos darle recursos para que el sector público y el sector privado pueda mejorar las condiciones del sector agrícola colombiano. Vamos a hacer la última pregunta, ya nos dicen allá que nos tenemos que ir ahora a Tuluá. A ver, el avalúo debe darse para los lotes de engorde, hay una propuesta para la industria y el comercio, eso permitiría generar recursos para Bogotá, pero yo continuaría con la formación catastral, como dices, de la alcaldía para obtener los recursos necesarios. ¿A la última?